Quisiera en esta mañana I would like this morning hablar con ustedes acerca de lo que está sucediendo, to speak to you about what's going on, los eventos que se están desenvolviendo the events that are unfolding, y ponerlos a la luz de la Biblia. and put them to light with the Word of God. Y quiero hablar de Irán. And I would like to speak about Iran. Para los que no saben, Irán está en la Biblia. For those who don't know, that Iran is in the Bible. 3 libros de la Biblia fueron escritos en Irán. 3 books in the Bible were written in Iran. El libro de Esther, The book of Esther, el libro de Ezequiel the book of Ezekiel, y el libro de Daniel and the book of Daniel fueron escritos en Irán. were written in Iran. No más que en el Antiguo Testamento, Just that in the Old Testament, Irán es conocido como Persia. Iran is shown to us as Persia. Y hasta 1939, me parece, I believe in 1939, Irán no se llamaba Irán, se llamaba Persia, Iran was known as Persia. not Iran. So quiero hablar en esta mañana acerca de Persia en el pasado So I would like to speak to you this morning about Persia in the past, y Persia en el presente Persia in the present, y Persia en el futuro. and Persia in the future. Y quiero tocar esos 3 puntos primero. And I would like to touch those 3 points. Quiero que vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 44 Let's go to Isaiah 44, y vamos a leer desde el verso 28 we'll be reading from verse 28 hasta el versículo 4 del capítulo 45. to verse 4 in chapter 45. ¿Ok? ¿Está conmigo ahí? Are we there? Ok, voy a leerlo en español y para ahorrar un poquito de tiempo, usted sígame en su Biblia en inglés, ¿ok? I'm going to be reading in Spanish, and for those in English, if you just follow along. Ok, vamos a parar en el verso 4 del capítulo 45. We'll be stopping in verse 5, Verse 4? verse 4 in chapter 45. Amen. Está hablando de Dios It's speaking of God. y dice que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, esto es Israel, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Now, ¿quién era Ciro? Now, who was Cyrus? Cuando esta profecía fue escrita, When this prophecy was written, Ciro todavía no nacía. Cyrus was not born yet. Él no nació hasta como 150 años después. He wasn't born till 150 years later. Ciro era el rey de Persia. Cyrus was the king of Persia. Y 150 años de que él naciera, And 150 years before he was born, Dios lo llama por nombre God calls him by name y le dice, Ciro, and says, Cyrus, yo tengo un plan para ti. I have a plan for you. Yo te puse el nombre. I gave you this name. Qué interesante. How interesting. Me imagino cuando él nació When he was born, y sus papás dijeron, ¿qué nombre le vamos a poner? and his parents asked themselves, what name shall we place on him? Y dijeron, le vamos a poner Ciro. And they said, we're going to name him Cyrus. Pero lo que no sabían But what they didn't know, era que Dios estaba en cargo de su nombre. that God was in charge of his name. Dios le puso el nombre God gave him this y name. lo tenía designado para ser rey. And he had him designed to be a king. Y entregó delante de Ciro, rey de Persia, And before the king of Persia, Persia, Dios le entregó los reinos de aquel entonces. he gave him the kingdoms of that time. Delante de Ciro, el rey de Persia,
before the king of Cyrus of Persia, cayó el reino de Babilonia. the kingdom of Babylon fell. Dios se lo entregó. God gave him to him. Y junto con el reino de Babilonia, And along with side the king of the kingdom of Babylon, le entregó todos los reinos que Babilonia había conquistado. and it gave him all the nations that Babylon had conquered themselves. ¿Por qué levantó Dios a Ciro, rey de Persia? Why did God lift up Cyrus? Por una razón solamente, For one reason only, para Israel. for Israel. Déjeme decirles lo que pasó. Let me tell you what happened. Entre los 150 años antes de que Ciro naciera, Before Cyrus was born, 150 years, el reinado de Israel se había dividido en dos partes. the kingdom of Israel was divided into two nations, El reino del norte the kingdom of the north y el reino del sur. and the kingdom of the south. El reino del norte no duró mucho, cayó pronto, The kingdom of the north fell quickly. It didn't last long. pero el reino del sur duró más tiempo But the kingdom of the south lasted longer. y fue conquistado por Babilonia. And it was conquered by Babylon. Dios le habló a Judá God spoke to Judah y les dijo que se arrepintieran and told them to repent por medio de profetas. through prophets. Y les dijo, si no se And arrepienten, he said, if you don't repent, va a venir juicio sobre ustedes. judgment's going to come upon you. Van a ser llevados al extranjero. You're going to be taken to the strange land. Van a ser conquistados por otro reino. You shall be conquered by other nations. Y Judá no atendió a la voz de Dios And Judah didn't attend to God's voice, y cayó el reino and the kingdom fell. y fueron llevados esclavos a Babilonia. And they were taken as slaves to Babylon. Pero Dios es un Dios de misericordia. But God is the God of mercy. Por eso tú estás en pie That's why you stand y here. por eso yo estoy en pie. That's why I stand here. No porque seamos buenos, Not because I'm good, porque a veces Dios nos ha hablado because sometimes God has spoken to y us no le hemos hecho caso. and we've neglected. Pero Dios en su misericordia But God in His mercy nos extiende su mano. extends His arms to us. Y Dios extendió su mano a Judá, And God extended His arm to Judah, levantando a Ciro, rey de Persia, lifting up Cyrus, king of Persia, que no conocía a Dios. who didn't know God. Pero en Persia había un profeta But in Persia, there was a prophet que fue llevado con los cautivos de Judá that was taken along with the captives of Judah. y se llamaba Daniel. And his name was Daniel. Y muchos creen, And many believe, porque Daniel y Ciro eran amigos, because Daniel and Cyrus were friends, llegaron a ser amigos, they came to be friends, que Daniel le leyó esta profecía a Ciro. that Daniel read this portion of prophecy to Cyrus. Y le dijo, mira, And he said, look, Dios te escogió, God chose you. no te pusiste tú en el reino. You didn't place yourself on that kingdom. Y Dios te escogió And God chose you para que dejaras ir to let go a los cautivos de Judá, the captives of Judah para que regresaran a so Jerusalén that they would return to Jerusalem y me reconstruyeran el templo. and they would reconstruct the temple. Y cuando tú lees al final And when you read the final portion del libro de Segunda de Reyes of 2 Kings y el principio de Esdras, and the beginning of Ezra, tú vas a leer lo que Ciro escribió and you're going to see what Cyrus wrote hace 2500 años, over 2,000 years, 2500 years. 2,500 years. Y él dijo And he said que el Dios del cielo that the God of the heavens le había ordenado had ordered him que dejara ir los cautivos to let the captives go para que reconstruyeran el templo. so that they would reconstruct the temple. Este es Ciro, This is Cyrus, el rey de the Persia. king of Persia. Dios habló de él God spoke of him antes de que él before naciera. he was born. Interesante, ¿verdad? Interesting, isn't it? Mira, Look, yo no sé dónde tú naciste. I don't know where you were born. Yo nací en el gran estado de Coahuila, en México. I was born in the great state of Coahuila in Mexico. Yeah, come on, Jared. Coahuila. Coahuila, La tierra prometida. the promised land. Si cree eso, If you believe that, yo tengo un carro viejo que me gustaría venderle. I will have an old vehicle I would like to sell to you. Pero yo no sé dónde naciste tú. But I don't know where you were born. Pero piensa en esto. But think about this. Dios te conoce a ti por nombre. God knows you by name. Él te conoce a ti por nombre. He knows you by name. Él sabe quién eres. He knows who you are. Él sabe todo lo de ti. He knows every detail about you. Entonces,
aquí nos revela la Biblia So here the Bible reveals to us cómo Persia how Persia estaba en el plan de Dios. was in the plans of God. Ahora, Now, ¿cuándo nos vamos al libro de Daniel? Porque si usted recuerda, les dije when we go back into the book of Daniel, and remember when I told you que 3 libros fueron escritos en Persia. that 3 books were written De la in Persia, Biblia. in the Bible. ¿Se acuerda cuáles eran? Do you remember what they are? A ver, dígame uno de ellos. Esther, Ezequiel Esther, Ezekiel, y Daniel. and Daniel. Se sacan un 10. Yeah, get Amen. it 10. Y vamos al libro Now de let's- Daniel, Go to the book of Daniel, capítulo 2. chapter 2. Ahora, Daniel está cautivo Now Daniel is being held captive en Babilonia. in Babylon. Persia todavía no conquista a Babilonia. Persia still hasn't conquered Babylon. Pero en el verso 36 But in verse 36, leemos un evento que muchos de ustedes ya conocen. know of an event that we've all heard many times. ¿Se acuerdan de Cedrac, Mesac y quién? remember Abednego. Meshach. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Estos eventos que sucedieron, pero Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había tenido un sueño. Nebuchadnezzar had a dream. Yo quiero que entienda que Dios habla por sueños todavía. And I want to tell you that God still speaks through dreams. Yo no sé a qué tanto de ustedes Dios les ha hablado por un sueño. I don't know how many of you God has spoken through a dream. ¿Algunos de ustedes? Some of you? Varios de ustedes, ¿ok? Y Nabucodonosor tuvo un sueño que Dios le dio. And Nebuchadnezzar had a dream that God gave him. Y él no sabía el sueño, And he didn't know the dream. no lo entendía. He didn't understand it. Y nadie en Babilonia, And no one in Babylon, ni sus sabios, ni sus astrólogos, ni sus consejeros, not his wise men or his counselors, podían interpretarle el sueño. could interpret this dream. Pero Daniel ya había sido llevado cautivo a Babilonia. But Daniel had already been taken captive to Babylon. Y Daniel era un hombre de Dios, era joven todavía. And Daniel was a young man, but he was a man of God. Dios le reveló el sueño, God revealed to him the dream, el significado del sueño. the significance of that dream. Y en el verso 36 And in verse 36 hasta el verso 45, to verse 45, Dios le revela a Daniel God reveals to Daniel, y Daniel le revela a Nabucodonosor and Daniel reveals to Nebuchadnezzar el significado del sueño. the significance of that dream. El verso 36. Verse 36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanos, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Qué interesante. Now, how interesting. Ve Nabucodonosor una imagen.
Nebuchadnezzar sees an image, Tiene la cabeza de oro, has the head of gold, el pecho de plata, the chest plate of silver, el muslo de bronce the midsection of bronze, y luego las piernas de hierro then the bottom feet, the legs, the iron, y luego los dedos de los pies, then the fingers of the feet, hierro mezclado con barro. mixed with iron and clay. Y Dios le dice a Nabucodonosor, And God tells Nebuchadnezzar, tú eres la cabeza de oro, you are the head of gold, pero va a caer tu reino. but your kingdom is going to fall. Y Dios va a levantar otro reino de plata. And God is going to lift up another kingdom of silver. Esa es Persia. This is Persia. Y luego el reino de bronce Now the kingdom of bronze, es Grecia, it's Greece que derrotó a Persia. that defeated Persia. Y luego los dos pies de hierro Then the iron legs son Roma, is Rome que derrotó y That- tomó control de todo el territorio que que Grecia había conquistado. that defeated all the kingdoms that Greece had taken over. Ahora, cuando Dios le revela este sueño a Nabucodonosor, Now when God reveals this dream to Nebuchadnezzar, todavía no está en poder Persia, Persia is not in power, ni Grecia, not even Greece, ni Roma, not even Rome. mucho menos Roma. The least of them, Rome. Pero Dios le revela a Nabucodonosor But God reveals to Nebuchadnezzar lo que va a venir. what's to come. ¿Y qué menciona Dios? And what does God mention? A Persia. Persia. Menciona que se va a levantar el reino de Persia. That the kingdom of Persia is going to come into power. So ahora tenemos aquí So now we have 150 años de que Persia exista 150 years that Persia existed como un imperio mundial. as an imperial power. Dios ya nombra el rey que van a tener. God names the king that they're going to have. Y luego años antes de que Persia conquiste a Babilonia, Now, years before Persia conquers Babylon, Dios revela que lo van a hacer. God reveals to them that it's going to happen. Ahora yo quiero que entiendan que Babilonia Now, I want you to understand that Babylon era considerada una ciudad impregnable was considered an impenetrable kingdom. y que era imposible que Babilonia fuera tomada. And it was impossible for Babylon to be defeated. Pero Babilonia cayó But Babylon fell porque Dios lo dijo, because God said it, que le iba a entregar a Persia. that he was going to give it into the hands of Persia. Mire, déjeme decirle algo. Let me tell you something. Ninguna nación es tan fuerte No nation is as strong que no puede caer, that can't fall, incluso esta nación. even this nation. Yo creo que Dios tiene esta nación en pie, I think God has this nation in power, no por su poderío, not because of its power ni por su ejército, or of its armies ni por su tecnología, or its technology, ni por su poder económico. not its economical power. Yo creo que Dios tiene esta nación en pie por dos razones. I believe that God has this nation in power for two reasons: Para que predique el evangelio a las naciones to preach the gospel to the nations y para estar al lado de Israel. and to be alongside Israel. Yo creo que si los Estados Unidos americanos I believe that if the United States of America abandona estas misiones que Dios le ha dado, abandons these missions that God has placed, esta nación va a caer. this nation will fall. Es lo que yo creo. It's what I believe. Usted puede creer diferente, You can believe differently porque mucha gente cree diferente. because many people believe differently. Pero aquí en Daniel capítulo 2, But here in Daniel chapter 2, Dios nos dice God tells us que venía Persia that Persia is coming. y Persia todavía no estaba en pie para hacer lo que hizo. And Persia was not in place to do what it did. Siempre que suceden cosas como las que yo veo, Every time that things happen, that Me I see things pregunto. happen, I ask myself, ¿qué estará haciendo Dios? what is God doing? ¿Qué irá a suceder? What is going to happen? ¿Qué vendrá por delante? What is to come ahead? Yo mandé textos avisándole a personas I sent texts out notifying people que los Estados Unidos había atacado a Irán that the United States had attacked Iran. y varias personas me escribieron para atrás, And many people wrote back to me, Dios nos ayude. God help us. Y yo digo amén. And I say amen. Pero todo esto está sucediendo por una razón. But all of this is happening for a reason. Now, si quiere leer más, If you want to read more, en Daniel capítulo 7 también habla acerca de Persia. in Daniel chapter 7, it also speaks about Persia.
Y luego de repente algo sucede. Then all of a sudden something happens. En el Nuevo Testamento In the New Testament, ya no leemos de Persia. we don't hear about Persia anymore. Persia desaparece de la historia. Persia disappears from the story. Ya no se menciona más después del libro de Daniel. It's not mentioned anymore after the book of Daniel. Pero también en Daniel capítulo 10, But also in Daniel chapter 10, la Biblia nos demuestra una ventanilla que mucha gente ignora. the Bible shows us a window that many people ignore. Y nosotros vemos en la tierra, And we see here on earth las guerras en la tierra, the world wars that are on this land, pero no vemos but we don't see. que hay una guerra en lo espiritual. But there's a spiritual war. Pero en Daniel capítulo 10, But in Daniel chapter 10, en Persia, in Persia, Dios nos da una ventanilla God gives us a small window al mundo espiritual. to the spiritual world. Y quiero que entiendan esto, And I want you to understand porque es this muy importante. because it's very important. Daniel, hay una porción de la Biblia que Daniel lee There's a portion of the Bible that Daniel reads que había escrito el profeta Jeremías. that the prophet Jeremiah had wrote. Y Daniel no entendía ciertas cosas And Daniel didn't understand certain things. y le había preguntado a Dios And he asked God por iluminación. for an illumination. Y Daniel se metió en ayuno y en oración, And Daniel got into fasting and praying, pidiéndole a Dios que le enseñara. asking God to show him. Pero no le había enseñado Dios. But God hadn't revealed it to him. Y por 3 semanas, And for 3 weeks, Daniel estuvo orando Daniel was praying sin contestación. without an answer. Cuando al fin le llegó la contestación, When finally the answer came, le vino por medio de un ángel. it came through an angel. Y el ángel le dijo a Daniel, And the angel told Daniel, desde el primer día que tú te pusiste a orar, from the first day that you began to pray, Dios me envió con la revelación. God had sent me a revelation. Pero el príncipe de Persia But the prince of Persia no me dejaba pasar. would not let me come through. ¿Quién era el príncipe de Persia? Who was the king of Persia? Era un demonio It was a demon que estaba sobre el reinado de Persia. that was over the kingdom of Persia. Y este demonio, And this demon, yo creo que era un demonio fuerte, I believe it was a strong demon, no dejaba pasar al ángel. wouldn't let the angel go through Hasta que Dios mandó a Miguel, el arcángel, until God sent Michael, the archangel, para quitar a este demonio príncipe de Persia de lado, to remove this demon over Persia para que pudiera pasar el ángel con la revelación. so the angel could come through with the revelation. Aquí hay mucho para nosotros. There's a lot here for us. En primer lugar, nos hace entender In first place, it makes us understand que hay espíritus que se sientan sobre reinos y naciones. that there are spirits that sit over nations and kingdoms. Yo creo que hay espíritus sobre los Estados Unidos americanos. I believe that there are spirits that sit over the United States of America. Yo creo que hay espíritus sobre Texas. I believe that there's spirits over Texas, Yo creo que hay espíritus sobre Dallas. spirits over Dallas. Y yo creo que hay una batalla en lo espiritual. And I believe there's a spiritual battle. Yo creo que tratan de estorbar el reino de Dios. And I believe they try to hinder The kingdom of the God. kingdom of God. Tratan de estorbar la iglesia. they try to hinder the church. ¿Estás orando por tu familia? Are you praying for your family? Yo creo que hay demonios que tratan de impedir que tu familia sea salva. I believe that there's spirits that try to hold from your family to be saved. Y es una prueba para nosotros And I believe it's a test for us de no darnos por vencido, so that we won't remain defeated so that we won't give up, y seguir orando. and continue praying, Porque hay una guerra espiritual. because there's a spiritual war. ¿Nunca te pones a leer la Biblia Have you ever read the Bible y te da sueño? and you get sleepy? ¿Nunca te pones a orar You ever get down to pray y te da sueño? and you get sleepy ¿Y tú crees que nomás eres tú? and you believe it's only you? Te voy a comprobar que no eres tú. I'm going to prove to you that it's not just you. Prende la televisión Turn on the TV y se te va el sueño. and the sleepiness goes away. ¿Es verdad? Is it true? Cuando yo era un cristiano nuevo, When I was a brand new Christian, yo me ponía a orar I would begin to pray y me entraba un sueño que parecían 2. and I would fall into a heavy sleep that seemed like 2 sleeps. Y no podía permanecer despierto. And I couldn't stay awake. Un día, One day, de rodillas al lado de mi cama, on my knees next to my bed, decidí comenzar a luchar. I began to fight.
a luchar contra el sueño. to fight against the sleep. Y de repente Then all of a sudden, vi en mi cabeza I saw on my head bolas negras black balls, como cubiertas de pelo like fuzzy balls with hair, alrededor de mí. around me. Y cuando comencé a reprender, And when I began to rebuke, se empezaron a reventar las bolas, these balls began to burst, una por una. one by one. Tenían ojos They had eyes, y se empezaron a and they reventar began to pop. y se me fue el sueño. And my sleep Y entendí went away, and I understood que no era un sueño natural, that it wasn't a natural sleep, que eran demonios that it was demons que venían a estorbarme that would come and hinder me para impedir mi vida espiritual. to hinder my spiritual life. Hoy en día los cristianos son muy ignorantes These days, Christians are so de guerras ignorant espirituales. of spiritual wars. Pero en Daniel capítulo 10, But in Daniel chapter 10, la Biblia nos abre los ojos the Bible opens our eyes a las guerras que se llevan a cabo en el cielo. to the spiritual wars that happen in the heavens. Ahora déjeme decirle algo. Now, let me tell you something. Si Daniel no hubiera persistido, If Daniel hadn't persisted, la revelación no hubiera llegado. the revelation would have never showed up. ¿Qué tantas cosas no hemos de haber perdido nosotros que Dios nos quería dar? How many things have we lost that God wanted to give to us? Simplemente porque no persistimos, Simply just because we didn't persist, porque nos dimos por vencido. because we gave up. Yo quiero animarte. I want to encourage you. Si le estás creyendo a Dios por algo, If you're believing God for si something, estás orando por algo o por alguien, if you're praying for something or for si someone, quieres entender la Biblia, if you want to understand the Bible, si quieres tener una vida de oración, if you want to have a life of prayer, si quieres poder ayunar, if you want to be able to fast, no te des por vencido. don't be defeated. Don't give No up. te des por vencido. Don't give up. Persiste, Persist. persiste, Persist. persiste. Persist. Porque por medio pueden estar muchas victorias espirituales Because between there could be so many spiritual victories que vas a perder that you're going to lose simplemente simply porque no persistes. because you didn't persist. Hay cosas que Dios nos quiere dar There's things that God wants to give us que no nos puede dar that He can't give us porque no persistimos. because we don't persist. Hermanos, Brothers, hay una guerra espiritual. there's a spiritual war. Cuando Bill Clinton era presidente de los Estados Unidos, When Bill Clinton was the president of the United States, ustedes oyeron, si conocieron los escándalos, las cosas que estaban sucediendo en la Casa Blanca. if you heard of the scandals that were going on in the White House, Este hombre sedució a una jovencita, this man seduced a young woman, Monica Lewinsky, Monica Lewinsky, y hubo un escándalo. and there was a big scandal. En Pensacola, Florida, había una mujer In Pensacola, Florida, there was a woman que se llamaba Lila Terhune. that was named Lila Terhune. Yo creo que todavía vive. I believe she still lives. Lila Terhune era una intercedora, Lila Terhune was an intercessor. intercessor, Y ella tenía un grupo de intercedores. and she had a group of intercessors. Era una mujer de oración. She was a woman of prayer, Y visitó a Washington and she visited en una Washington conferencia in a conference, y pidió al taxista and she asked the taxi driver que la llevara a la Casa Blanca to take her to the White House, para que cuando pasaran por enfrente de la Casa Blanca, that when they drove in front of the White House, detener el taxi to hold the taxi, y ella iba a orar por el presidente and she was going to pray for the president y por el gobierno americano. and for the American government. Cuando se acercaron a la Casa Blanca When they approached the White House, y ella iba a comenzar a interceder, and she was going to begin to intercede, ella dice que entró un espíritu, said a spirit came in, un demonio al taxi a demon came into the y taxi la empezó a estrangular. and began to strangle her. Dice que no podía respirar, She said she couldn't breathe, no podía orar, she couldn't pray, pero clamando a Dios but crying out to God, le dio victoria. He gave her victory. Pero había un demonio But there was a demon sobre la Casa Blanca over the White House que estaba provocando todas las cosas que se estaban haciendo that was adentro, provoking all the things that were going on inside, que no quería that didn't want que alguien viniera that someone would come a interrumpir lo que estaba haciendo. to interrupt what they was doing. Y se soltó una guerra And there espiritual. was a spiritual war that went off. En Persia In Persia, se soltó una guerra a espiritual. spiritual war went off. Y yo creo que hoy And I believe that today en Irán in Iran, hay una guerra espiritual. there's a spiritual war. Hay una guerra espiritual. There's a spiritual war.
Lo que ustedes no saben What y'all don't know, es que la iglesia que está creciendo más rápido en todo el mundo that the fastest church that's growing in all the world está en Irán. is in Iran. Está en Irán. It's in Iran. En Irán más gente está viniendo a Cristo que en cualquier otra nación del mundo. In Iran, many people are coming to Christ than any other nation. En medio de toda esa opresión, In the middle of all this, Dios tiene un pueblo. God has a people. Dios siempre tiene un pueblo. God always has his Él people. siempre tiene un remanente. He always has a remnant. ¿Y sabe que están orando ellos? And you know what they're praying? Están diciendo, Señor, They're saying, Lord, manda a Israel send to Israel y a los Estados Unidos and the United States a que nos liberen, that they would set us free, a que nos hagan libres. that they would set us free. ¿Podrá ser posible Can it be possible que Dios está contestando esta that oración? God is answering this prayer? ¿Podrá ser posible Could it be possible que estamos viendo una that we're contestación? seeing an answer to this prayer? Yo no sé. I don't know. Vamos a ver qué sucede. We're going to see what's going to happen. Pero hay una guerra espiritual sobre Irán. But there's a spiritual war over Iran. Mira, cuando tú vienes a Cristo, Look, when you come to Christ, tú sabes lo que pasa. you know what happens. El enemigo te ataca. The enemy attacks you. ¿Sabes por qué? You know why? Porque no quiere perderte Because he doesn't want to lose you. y quiere desanimarte And he wants to discourage y you. trae tantas cosas contra ti. And to bring so many things against you. Persevera, Persevere. lucha, Fight. pelea, Fight. porque vas a ganar. Because you're going to win. So, el capítulo 10 de Daniel nos da esta revelación So chapter 10 in Daniel gives us this revelation de una guerra espiritual. of a spiritual war. Ahora, Now, ya de lo que hemos hablado, muchos de ustedes ya hicieron la conexión. what we spoken, y'all made a connection already. Pero Persia en el presente. Persia in the present. Y esto es nomás un poquito de información. And just a bit of information. Hace rato les dije que era 1939, perdónenme, me equivoqué, era 1935. It was 1935. Irán era conocido como Persia hasta 1935. Until 1935, Iran was known as Persia. Y era gobernada por el Shah de Irán hasta 1979. Until 1979, it was governed by or led by the Shah. Los que estamos un poquito más grandes nos acordamos de Jimmy Carter, Those who are older in age know of Jimmy Carter, que él era presidente that he was the president at the time cuando cayó Irán. when Iran fell. Y en 1979 tenían buenas relaciones Irán con los Estados Unidos y con Israel. And in 1979, Iran had a good relationship with the United States and Israel. Y cuando cayó el Shah de Irán, And when the Shah fell from Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini tomó control de la nación the Ayatollah took control of the nation y la transformó en una república islámica. and turned it into a republic, Islamic republic. Eso quiere decir que la iba a gobernar That means it was going to be governed por lo que enseña el Corán. what the Quran teaches. Prácticamente se les quitaron todos los derechos a las mujeres. Basically, all their women's rights were taken away. Tenían que estar completamente cubiertas. They had to be completely covered. Si una mujer salía descubierta, If a woman would come out showing, así como ustedes están Just the way vestidas you're ahorita, dressed. hermanos, no indecente, not no, indecent, no just más, no con el vestimento ese largo, not with their garments, eran golpeadas they were beaten o apiedradas or stoned por sus propios esposos. by their own husbands. Muchas otras cosas, Many other things. pero fue transformado Irán. But Iran was transformed. Y el grito popular en Irán But the greatest shout in Iran fue este: was this: muerte a América death to America y muerte a Israel. and death to Israel. Y esta nación que había sido amistosa con los Estados Unidos y con Israel And this nation that was a friend of the United States and Israel se convirtió en un gran enemigo turned into a great enemy. y hizo su misión And their mission was destruir a Israel to destroy Israel y destruir a los Estados Unidos. and destroy the United States of America. Ellos dicen que Israel es el Satán pequeño They say that Satan is a small, that Israel is the small Satan, small Satan, y los Estados Unidos es el Satán grande. and that the United States is the big Satan. Es lo que ellos dicen. That's what they believe. Nosotros los miramos a ellos We see them. y decimos, nah, Satán está en otro lugar. Now, Satan is in a different place. Lo miramos ahí. We see it there. Pero comenzaron But they began a formar alrededor de Israel to
to form around Israel lo que ellos llamaron what they call el círculo de fuego, the circle of fire. the ring of fire, the The ring circle of of fire, alrededor de Israel. Y el plan era And the plan was rodear a Israel to surround Israel de grupos terroristas armados, of terrorist groups that are armados por Irán, armed by Iran, y luego todos and all of them simultáneamente together atacar a Israel would attack Israel y desaparecerlos de la tierra. and make them disappear from the earth. Ese era el plan de ellos. That's their plan. Por eso es que hace un año y medio That's why a year and a half ago, Hamas atacó a Israel. Hamas attacked Israel. Y el plan era que Hezbollah iba a atacar a Israel del norte. And the plan was that Hezbollah would attack from the north. Y los Houthis y las organizaciones terroristas en Irak, And the Houthis, the ones that are in Iraq, and the terrorist organizations in Iraq, iban a atacar a Israel al mismo tiempo. would attack Israel at the same time. Y luego Irán también. And then Iran also, E Israel iba a ser borrado de la tierra. and Israel would be wiped off from the face of the earth. Se les olvidó algo. They forgot something. Se les olvidó a Dios. They forgot God. Y ese es un grave error cuando nos olvidamos de Dios. And that's a great mistake when we forget about God. Mira, déjame darte un consejo. Look, let me give you some advice. No hables mal de otro cristiano. Don't speak bad about another Christian. No hables mal de pastores. Don't speak bad about pastors. No participes tú en estas pláticas, Don't participate in these talks porque a lo mejor te estás oponiendo a Dios. because God is, you're getting God as your enemy. Dios sabe cómo disciplinar a sus hijos. God knows how to discipline his children. So ten cuidado, So be careful porque en el internet hay muchas cosas. because on the internet there's a lot of things Que este es del diablo, that this is from the y devil, aquel es del diablo, that he's from the devil, y aquel es del diablo. that he's from the devil. Te voy a dar un consejo. Let me give you some advice. Tómalo si quieras, Receive it if you want. no participes en eso. Don't participate in it. Dios va a juzgar. God is going to judge. Él sabe disciplinar a sus He knows hijos. how to discipline his children. Pero se les olvidó Dios. But they forgot God. Y ya hemos visto lo que ha pasado. And we see already what has happened. Israel ha desmantelado a Hamas. Israel has dismantled Iran. Hamas. Y Dios ha derrotado a Hezbollah. And God has defeated Hezbollah. Los Estados Unidos calmó a los Houthis. The United States of America calmed down the Houthis. Y ahora Israel And now Israel tiene a Irán en sus rodillas. has Iran on their knees. Le digo, se olvidó Dios. I tell you, they forgot God. Cuidado. Be careful. Amen. So, entonces todo esto lo estamos viendo. Pero ¿qué dice la Biblia? All this is unfolding, and let's see what the Bible says. ¿Por qué Persia? Why Persia? ¿Por qué Irán? Why Iran? Si desaparecieron de la escena. If they disappeared from the scene, ¿Por qué ahora de repente now why all of a sudden oímos de Irán, do we hear of Iran, de China, of China, de Rusia, of Russia, de Turquía, of Turkey, de Siria? of Syria? ¿Por qué ahora? Why now? Porque todas estas naciones están mencionadas en la Biblia para los últimos días. Because all these nations are mentioned in the Bible in the last days. Persia está mencionada por Dios Persia is mentioned by God en los últimos días. in the last days. En Ezequiel capítulo 38. In Ezekiel chapter 38, Si va conmigo ahí, por if you favor. go with me to Ezekiel chapter 38, Vamos a leer de los versos 1 al 9. we'll be reading from verse 1 through verse 9. Y esa es la última vez que Persia es mencionada en la Biblia And this is the last time that Persia is mentioned in the Bible, cronológicamente. chronologically. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. No tengo tiempo para entrar en todos los detalles, pero esto es Rusia. But I don't have a lot of time to go into detail, but this is talking about Russia. Ok, esto es Rusia. This is Russia. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfíos en tus quijadas, y te sacaré a ti, y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Mira el verso 5, menciona las naciones que van a venir con Rusia. ¿Cuál es la primera que menciona?
Persia, Irán. Dice Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, esto es Turquía, y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbate tú y toda la multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Interesante. Interesting. En los últimos días In the last days, aparece otra vez appears once again Persia, Persia que había desaparecido de la historia. that had disappeared from the story. Aparece otra vez It appears again. y aparece en un grupo de naciones And it appears in a group of nations, financiadas y respaldadas por Rusia financed and sponsored by Russia, que van a invadir a Israel. that are going to invade Israel. No, entiéndeme por favor. Now, understand, please, Esta no es la invasión, lo que está pasando ahorita. this is not the invasion that's going on right now. Que eso no es el cumplimiento de esto. It's not the fulfillment of what we just read. Pero entiende algo. But understand, Sé que estamos en los últimos días I believe we're in the last days porque estas naciones de repente reaparecen. because these nations have reappeared De repente. all of a sudden. Hasta 1948, In 1948, Israel no estaba en su tierra. was not in their land. No era un estado. They weren't a state. El estado moderno de Israel The modern state of Israel nació en 1948. was born in 1948. Fueron recogidas de todas las naciones del mundo. They were Gathered from all Gathered. the nations of the world. Traídas de nuevo a su tierra. brought back to their land, Y se les dio el nombre antiguo de Israel otra vez. and their name was given back to them. ¿Será una coincidencia? Is it a ¿Coincidence? No. El profeta de Dios lo profetizó. the prophet of God prophesied it? Dios lo dijo. God said it. En los últimos días, In the last days, Irán Iran va a venir is going to come con un grupo de with a naciones group of nations guiadas por Rusia led by Russia a invadir a Israel. to invade Israel. Yo creo que lo que estamos viendo ahorita I see that what's happening today son señales para la iglesia. are signs for the church. Miren, iglesia, Look, church, Irán está en poder, Iran is in power. Rusia está en poder, Russia is in power. Turquía está en poder, Turkey is in power. Siria está en poder, Syria is in power. Libia está en poder, Libya is in power. Etiopía está en poder. Ethiopia is in power. ¿Por qué menciono estas naciones? Why does it mention these nations? Porque son las naciones mencionadas aquí Because it's the nations that are named here por su nombre antiguo. by their antique name. Todas estas naciones All these nations han estado en las noticias have been in the news en los últimos años. in the last years. ¿Será una coincidencia? Is it a coincidence? Otra pregunta que nos tenemos que hacer. Another question that we have to ask ourselves. Si Israel es una nación pequeñita, If Israel is much a small nation, ¿para qué quieren a Israel? why do they want Israel? Israel no tiene petróleo, Israel doesn't have petrol. no tiene diamantes, They don't have diamonds. no tiene oro. They don't have gold. ¿Por qué atacar a Israel? Why attack Israel? Porque las naciones no están en control. Because the nations aren't in control. Dios está en control. God is in control. Y si Dios dijo And if God que said en los últimos días that in the last days, estas naciones these nations iban a estar activas, were going to be active, más vale que pongamos atención. we better pay attention. Estamos cerca, We are close, muy cerca very close, del fin to the end de los tiempos como los conocemos, of the times that de we la know. noche a la mañana. From the morning to night, Las cosas pueden cambiar. things could change. Ahora quiero leerles unos últimos versos para terminar. Now I want to read a couple of verses before we begin to end. Ustedes conocen estos versos en Mateo 24. Y'all know these verses in Matthew chapter 24. Vaya conmigo, por favor. Go with me there. Y voy a leer de los versos 32 hasta el 44.
And I'm going to read from 32 to 34. Matthew Through 24. 44. 44. 32 through 44. Okay. Mire lo que dice el verso 32. Verse 32. De la higuera aprended la parábola. Now, ¿quién es la higuera? Now, who's the Israel. Israel is the fig tree. Okay. Israel es la higuera. Okay. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Now, si va conmigo a Lucas 21, Now go with me to Luke chapter 21. casi es lo mismo, Almost the same, pero con otros detalles pequeñitos. but different details. Del verso 29 From verse 29 hasta el verso 36. to verse 36. ¿Ok? Luke 21. Lucas 21, del verso 29 hasta el 36. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Ven, Mateo nomás dijo la higuera, ¿verdad? Pero aquí dice todos los árboles. Si Israel es la higuera, ¿qué son los árboles? Now, if Israel is the fig tree, then who are the other trees? Las naciones. The nations. Y so aquí dice eso. Dice, cuando ya brotan, no solamente Israel, sino las naciones, viéndolo sabéis que vosotros mismos, que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué cosas nos dice? Bueno, en primer lugar nos dice Jesús First of all, Jesus tells us que cuando veamos la higuera, that when we see the fig tree, Israel Israel, y las naciones, and the nations, entonces el verano está cerca. then summer is near. El verano Summer es la venida de Cristo. is the coming of Christ. Y nos dice que cuando veamos esas cosas, And it says when we see these things, que está cerca. that is near. Ahora yo le quiero preguntar a usted, Now I want to ask you, ¿estamos viendo esas cosas? are we seeing these things? ¿Las estamos viendo más que nunca? Are we seeing them more than ever? Yo ya tengo 68 años. I am 68 years old. Yo nunca he visto tanto movimiento contra Israel como ahora. I've never seen such movement against Israel. Esto es diferente, This is different porque son naciones diferentes. because it's different nations. Son naciones bíblicas. It's biblical nations. Entonces sabemos que estamos cerca, So we know that we are close, muy cerca. very close. Otra cosa que nos dice Jesús, Another thing that Jesus tells us, que nos preparemos, that we will prepare, que no estemos dormidos, that we won't be sleeping, que nos preparemos, that we be aware, que despertemos. that we would awake. Hay mucho cristiano There's a lot of Christians que está como la generación de Noé, that are like the generation of Noah, comiendo, bebiendo, drinking and eating, casándose, dándose en casamiento. marrying, getting married. Y eso no quiere decir que no te cases, Joel. ¿Ok?
Pero lo que quiere decir But what it's saying es que están muy quitados de la vida, is that they're far from the branch, sin pena, without shame, creyendo que las cosas no van a cambiar believing things aren't going to change, y no entienden but they don't understand que están en peligro. that they're in danger. Hace años atrás, Years back, el evangelista Jonathan Edwards the evangelist Jonathan Edwards predicó un mensaje, preached a message, uno de los más famosos one of the most famous que messages jamás se han predicado en esta nación. that has ever been preached in this nation. Sinners in the hands of an angry God. Pecadores en las manos de un Dios airado. Y él relata en ese sermón And he relates that in that sermon que el pecador that the sinner es como un hombre is like a man que está caminando that's walking sobre una plata de hielo. over an ice sheet, Yeah, good, very good, ¿verdad? Una plata de hielo. an ice sheet, Y él dice, and he says, lo que el pecador no sabe what the sinner doesn't know, es que a cualquier momento that at any moment se puede resbalar he can slip y caer and fall y romper el hielo and break that ice y descender a un abismo. and to descend into the depths. Desgraciadamente, Unfortunately, hay muchos cristianos there's a lot of Christians que viven así, that live that way, quitados de la pena, away from just, shame. just not even awake. Y Jesús nos advierte, And God warns us, cuando veas estas cosas, when you see these things, prepárate, prepare yourself, prepárate, prepare yourself, prepárate, prepare yourself, despierta. awake. El tiempo está corto. The time is short. Y yo creo que la tercera cosa And I believe the third thing que debemos de tomar en cuenta, that we should take for an account, aunque Jesús no la menciona directamente, although Jesus doesn't mention it directly, es que los cristianos is that Christians se pongan a testificar, begin to testify, se pongan a hablar de Cristo, would begin to speak about Christ, para que Dios salve so that God can save a la mayor parte de gente the majority of people que sea posible. as much as possible. Dios nos coloca God placed us en medio de situaciones in certain situations de gente que no conoce a Cristo of people who don't know God para hablarles. to speak to them. Echa fuera el temor, Take away fear. descarta el temor, Discard fear. descarta tu orgullo, Discard your que se vayan a pride. burlar de ti. That they're going to make fun of No you. importa, se burlaron de Cristo. It doesn't matter. They made fun of Jesus. Jesús nos advirtió, Jesus warned us. el que se avergüence de mí If he who is ashamed of me en medio de esta generación mala y adulterina, in this generation, bad generation, yo me avergonzaré de él I will be ashamed of them delante de mi Padre y de sus ángeles. before my Father and his angels. Yo no quiero que Jesús se avergüence de mí. I don't want God to be ashamed of me or Jesus to be ashamed of me. Hay que hablar de Cristo, Let's speak of Jesus. hay que prepararnos Let's prepare ourselves y hay que entender los días en los cuales vivimos. and let us understand the days that we're living in. Hermanos, Brothers, eso es lo que estamos viendo en las noticias. that is what we're seeing in the news. Eso es lo que Dios nos está diciendo. It's what God is telling us. Hay que prepararnos. Let's prepare. Ahora, yo no sé qué va a pasar. Now, I don't know what's going to happen, Y yo creo que usted tampoco no sabe. and I don't think you also know. Pero yo sí sé que Dios está en cargo. But I do know that God is in control. Nada de esto está sucediendo por casualidad. This is not happening by accident. Yo creo, I believe. usted no va a creer conmigo, You're not going to believe it, de perdido algunos de ustedes, or at least some of you. pero yo creo But I believe. que Dios le preservó la vida al presidente Trump para un momento como este. But I believe that God preserved Donald Trump's life for a time like this. Ese hombre debería estar muerto. That man should be dead. La bala del asesino The bullet of the assassin le iba a pegar en la frente. would hit him right in his forehead. En un instante In an instant, volteó la cabeza he turned his head y le pegó la oreja. and it hit his ear. Quizás usted cree que fue una casualidad. Maybe you think it was just Yo no coincidence, creo eso. but I don't believe it. El presidente Trump dijo, President Trump said himself, yo creo que Dios me preservó la vida I believe God preserved my life para hacer los Estados Unidos to make the United States of America grande de nuevo. great again. Yo no creo eso. I don't believe that. Yo creo que Dios le preservó la vida I believe that God preserved his life, porque él sabía que Israel lo iba a necesitar. that
Israel was going to need him. Y yo creo que por eso le preservó la vida. And I believe that's why he preserved his life. Yo creo que Dios está en cargo de todo. I believe God is in control of everything. Yo creo que Dios está moviendo las naciones. I believe God is moving the nations. Yo creo que nos está avisando a todos. I think he's warning us all. Te estoy dando tiempo. I'm giving you time. Te estoy dando tiempo. I'm giving you time. Utilízalo. Utilize it. Aprovechalo. Take advantage of it Porque pronto se va a ir. because it's all going to be gone soon.